miércoles de Política Joven. Le agradezco a Sofía Otero, periodista, Natalia Torres, abogada constitucionalista, Meme Yamel, periodista, y Salvador Ramírez, coordinador de comunicación política de la vocería de Morena en la Cámara de Diputados. Que estén con nosotros, bienvenidas, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de esta ley de Infonavit que hoy en la mañanera la doctora Claudia Sheinbaum y Octavio Romero decían que lo que están buscando es más control y vigilancia de los ahorros. Por otro lado, la oposición dice quieren llevarse el dinero, quieren robarse el dinero de las personas. Meme, ¿qué opinas? No se quieren llevar el dinero de las personas. Lo que aquí se está buscando es hacer una homologación al sistema como lo tiene el IMSS. Hay que entender que en el Infonavit, aunque sí tienen un director general del Infonavit, ese director no toma decisiones, no opina. En realidad su voto no cuenta al momento de la toma de decisiones importantes, como si en el IMSS. Aquí lo que se está buscando es homologar el sistema tripartito como lo tiene el IMSS, hacerlo en el Infonavit. ¿Por qué? Durante muchos años, al menos vamos a citar los últimos 10 años, no se ha construido vivienda para trabajadores de menores ingresos. En realidad existen hasta este momento 7.3 millones de derechohabientes que bien podrían ya acceder a una vivienda, pero no existe una vivienda de este tipo. En estos 10 años, ¿qué es lo que ha pasado con el Infonavit entonces? El Infonavit ha sido una caja chica y una caja bastante millonaria para varios intereses. En particular, particulares, aunque valga la redundancia, patronales y además sindicales. Solamente quiero poner algunos ejemplos que hoy fueron tema en la conferencia. Se han gastado 197 millones de pesos en conmemoraciones, eventos y fiestas. Esto hasta hasta 2018. Se han gastado 26.8 millones de pesos para viajes y gastos de representación. Pero también se han gastado más de 1,000 millones de pesos en publicidad, viajes, flotillas de lujo, camionetas blindadas y hasta edecanes. ¿En dónde está la vivienda social? ¿En dónde está la construcción de esta vivienda social? No se ha construido, al contrario, hay varios mecanismos para que la construcción de la vivienda social no se construyera, no se creara, y eventualmente se dieron sistemas donde entre notarías, privados y demás le quitaban a la gente, desalojaban a la gente de sus viviendas, y esas viviendas terminaban en manos de privados haciendo como este reciclaje, pero ya para fines privados. Eso es como a grandes rasgos, ¿no? Natalia. De entrada, creo que con lo que dice Meme, estamos completamente de acuerdo en que tiene que haber una vivienda o un objeto de vivienda social. Sí. Porque por supuesto que hay un problema en la adquisición de vivienda para muchísimos sectores de México. Eso es muy cierto. Sin embargo, no se atacan las causas. Eso es un daño en el mercado. Que haya más oferta no necesariamente implica que el derecho a la vivienda suma o se incrementa por arte de magia, si no funciona. Entonces, esto es un daño en el mercado que hace que los precios estén artificialmente altos, y eso es un hecho. Pero por supuesto que estamos completamente a favor de que exista una oportunidad de que se genere más vivienda. Sin embargo, todo lo que han hecho, me parece que revisarlo de manera aislada, simplemente el IMSS, simplemente el Poder Judicial, no hace sentido. Hagamos todo y hagámonos para atrás y veamos el cuadro completo. ¿Por qué darle un cargo mucho más pesado al gobierno dentro de este nuevo orden dentro del IMSS, del Infonavit, perdón? Y justo lo que decía Meme, que hacia allá voy, son órganos completamente distintos. Una cosa es el IMSS y otra cosa es el Infonavit. De entrada, el tamaño y el gasto que tiene el IMSS y la participación monetaria que tiene el IMSS sí son por parte de trabajadores y tiene una estructura mucho más amplia. En el Infonavit no, solamente es el dinero de los trabajadores, y ese es el gran conflicto. Punto número 1. Punto número 2, el conflicto también va hacia los controles y cómo es que quieren tener esta transparencia y cómo quieren organizar el poder dentro del mismo órgano, ¿no? Tenemos que esta Asamblea General, que antes estaba nombrada sí por una consulta a través del Ejecutivo, pero por el Director General, ahora viene o está propuesta que sea exclusivamente a través de la Presidenta. Entonces creo que toda la estructura me parece complicada, y sí tiene esta preocupación de por qué quieren tener una presencia, no de un órgano tripartito, porque aunque de una manera superficial así es, el cargo que tienen y el porcentaje que tiene de poder el gobierno y de control del gobierno es mucho más alto. La pregunta es ¿por qué? Salvador. Bueno, mencionaba Natalia un tema muy importante, el tema del mercado, el tema de la oferta. Históricamente, sobre todo durante los últimos 36 años del modelo neoliberal, creo que podemos coincidir que dejarle en manos al mercado de todo lo que tiene que ver, sobre todo con temas estratégicos como la energía o como la vivienda, resulta desastroso. Nada más hay que voltear a ver las estadísticas. Del 50% de la población de los trabajadores que no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso a un crédito, simple y sencillamente porque pertenecen al sector informal. Esta reforma lo que ataca
habría también que recordar o contextualizar de dónde viene la reforma. La reforma tiene un objetivo específico, quizás dos, pero el primero es establecer el derecho a la vivienda digna por parte de los trabajadores en el artículo 123, numeral 12. De hecho, es una de las propuestas del paquete de reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Se le da el correcto trámite legislativo, pasa a reforma constitucional, ya declarada, por cierto, ya se hace la declaratoria constitucional, y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Impulsar esta reforma secundaria, lo que decía Yamel, que es esta reforma secundaria a la ley del Infonavit, para que se cuente con un peso mayor, y sí hay que decirlo, un peso mayor por parte del gobierno en la Asamblea General, que es una asamblea tripartita que tiene la presencia patronal, la presencia del trabajador empresarial y también la presencia del gobierno. Creo que esta presencia del gobierno viene finalmente a cumplir con uno de los objetivos de esta reforma, que es 1 millón de viviendas para los trabajadores, 1 millón de viviendas que viene a terminar con un problema que los especialistas reflejan en al menos una falta, una insuficiencia de por lo menos 2 millones de viviendas en el país. Si nos vamos a los números todavía más fríos, nos encontramos con que el 60% de los jóvenes no tiene acceso a una vivienda. De ese 100%, el 60% no accede a una vivienda, otro 30% solo puede rentar con roomies y solamente un 10% de los jóvenes como tú y como yo pueden acceder a una vivienda el día de hoy. Sofía. La reforma al Infonavit contempla varias cosas más allá de lo que ahorita está causando controversia. Como bien nos decía Salvador, contempla la construcción de 1 millón de vivienda, algo extremadamente positivo a mis ojos. Como alguien que tiene un techo encima gracias a la construcción de vivienda social, no me opondría nunca a algo así. Pero además contemplan, por ejemplo, rentar vivienda que después pueda ser comprada. También algo muy positivo. El detalle que se está discutiendo es este supuesto de, básicamente, Morena se va a robar 2.4 billones de pesos de las y los trabajadores. ¿Eso es cierto? Pues es una verdad o una mentira a medias, como quieras verlo. No es que instantáneamente eso se va a trasladar a los bolsillos del gobierno o del partido. Más bien lo que sucede es que estarían dándole, como bien nos mencionaban antes, mayor poder de decisión al gobierno. Quienes toman decisiones dentro del Infonavit es una estructura tripartita, y como decía la presidenta, sí va a seguir siendo una estructura tripartita, pero distinta, dándole un mayor peso al gobierno. En cuestión de decisiones, por ejemplo, estaríamos hablando que el gobierno tendría 5 votos, el trabajador, la trabajadora, o más bien sus representantes, 2 votos, y empleadoras tendrían 2 votos. Entonces, finalmente, aunque seguiría esta estructura tripartita, pues sí tendría un mayor peso el gobierno, y ese es principalmente el detalle. Natalia, vi que querías decir algo a lo que decía Salvador. Sí, a ver, y eso me parece muy importante, no solamente con esta reforma, sino con todas las demás. Las intenciones legislativas y las exposiciones de motivos de absolutamente todas las iniciativas son unas. La ejecución, la adaptación de la legislación, tanto primaria como secundaria, y la aplicación de estas intenciones legislativas son completamente distintas. Entonces, eso me parece tenerlo muy claro. Como partí mi primera participación, por supuesto que estoy a favor, porque por supuesto creo que el tema de vivienda social es necesario y que las oportunidades de que todos tengamos un techo son necesarias, por supuesto. El tema es cómo. La intención es maravillosa, pero también hay que tener una ejecución positiva, también hay que tener una organización positiva, y sobre todo minimizar riesgos. Minimizar riesgos en temas de poder y de control. La intención es maravillosa. El tema es cómo las vas a aplicar, porque poner cosas en la Constitución está padrísimo, y legislar y decir que fue súper productivo también está padrísimo. El tema es cómo vas a aplicar esa legislación a la vida real y cómo vas a minimizar los riesgos de captación, en este caso, del dinero y de esas oportunidades de los trabajadores. Bueno, es que justamente lo que dice Natalia es lo que se está tratando de hacer. Se está tratando de implementar un marco legal que facilite esa implementación de esa buena intención que se tiene. Si no adecuamos un marco legal, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le respondo a Sofía. No es ni una verdad a medias, ni es una mentira a medias el decir que el gobierno se va a quedar con el dinero. Es una total mentira. De hecho, sería bueno desagregar el presupuesto del Infonavit, 2.5 billones, como lo refieren ustedes. De esos 2.5 billones, 763,000 millones están en fondos a largo plazo, que el Infonavit no puede disponer. Ni tampoco eso significa que de repente mañana Octavio Oropeza va a disponer de ese dinero, porque ustedes mismas lo dijeron. Octavio Oropeza no tiene voto a menos que sea unánime dentro de esa asamblea. Tiene varios comités, hay comité de administración, comité de auditoría,
mayoría, la asamblea, y en todas ellas hay participación. ¿Y cómo están tripartita. integrados esos comités? ¿Y por qué se modifica una presencia mucho mayor al gobierno? A ver, es que tú lo viste, tú escuchaste la nota con la que empezó Pedro, un esquema de corrupción terrible entre 2013 y 2013. Créditos. Entonces, entre 2013 y 2015. A ver, Salvador, ¿quieres hacer una pregunta, Sofía? Créditos que se otorgaban hasta 4 veces. ¿Cómo se llama este senador A ver, de Morena? Sofía. Pero era el ¿Cómo se gobierno llama? A ver, vamos a dejar Yo los digo. Salvador. Murat y David Penchina. Sí. Salvador, Meme, Natalia, orden, por favor. Orden en la sala. Como pequeño paréntesis de lo que estábamos mencionando, ¿quién es este senador plurinominal por el que nadie votó directamente, pero que está ahí cómodamente y que fue titular del Infonavit durante todo este tiempo con Enrique Peña Nieto, que tanto dijo hoy Octavio Romero que estuvieron plagados de corrupción? Pues fue Alejandro Murat. Alejandro Murat, que era del PRI, que fue gobernador de Oaxaca, que estuvo manchadísimo en corrupción y que ahora, quién sabe por qué, mágicamente tiene un escaño con Morena. Y ¿sí? Sí, o sea, sí, yo voy a hacer varias anotaciones justo respecto a esto. Efectivamente, está Alejandro Murat y yo de verdad espero que ahora que están hablando de todas estas investigaciones, ahora que todo esto está saliendo a la luz, pues si él tiene alguna irregularidad, claro, que como ahí está, se debe de aclarar. Hasta Lord Molecula lo denunció. Que las aclare, porque no, a ver, aquí nadie se trata de empañar a nadie. Y no solo es él, también es David Penchina, que es el que entra después de Alejandro Murat. Pero ahorita, Natalia, es una pregunta de por qué el gobierno debe tener más peso en todo esto. Pues es muy sencillo. En este momento solamente tienes a la representación sindical y patronal votando. Y han votado en contra incluso hasta de que se transparente. Han votado en contra de que se audite. Han votado en contra de que se revisen los gastos. La administración pasada, la de Carlos Martínez, fue la primera auditada. Fue el primer director del Infonavit auditado porque pese a que lo amenazaron, él lo dice públicamente, pese a que lo amenazaron y pese a que la representación sindical y la representación patronal votaron en contra de responder a la auditoría, él presenta una carta y de él entrega las respuestas sin importarle lo que dijeran los otros dos. Entonces, si estamos viendo cómo han actuado en el pasado, creo que la respuesta es justamente esa. ¿A quién le tienes que dar más peso? Pues sí, al que en este momento estará obligado. Y creo que regresamos a debates pasados que hemos tenido. ¿Por qué tendríamos entonces que confiar en el gobierno hoy cuando antes no lo hicimos? Bueno, hoy tienes un gobierno que tiene una mayor legitimidad. ¿Quiere decir que eso es suficiente? No. Necesitamos que en esta legislación secundaria tengamos estos también mecanismos de control, sobre todo para nosotros, no, para el trabajador. Para el trabajador que ni siquiera tiene un mecanismo de control a través de su propio sindicato. No hay que olvidar eso. Los sindicatos, aunque tienen una razón de ser, ha sido muy difícil transformarlos. ¿De quién depende la transformación de los sindicatos? De los sindicalizados. Y muchas veces ellos no las pueden transformar porque están amenazados o viven bajo quién es el que controla sus contratos, es el sindicato. Okay. Entonces, hay varias cosas que considerar. Natalia. Ahí nada más haría una pregunta. Si el efecto o si lo que se trata es de ser transparentes, ¿por qué eliminamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de esta ecuación? Aquí estás hablando, entiendo que la transformación que hoy se va a dar es que el Infonavit pasa de ser una institución de créditos a ser ya una institución que se dedica a la construcción. Ahí mi duda es, si esto ya va a pasar, que es la razón para sacar a la CNB, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Vivienda y qué va a pasar con SEDATU? Que estas dos instituciones sí también tienen dentro de sus facultades la construcción de vivienda social. Por eso estoy totalmente de acuerdo en que no nos apresuremos. Viene una legislación secundaria. Este es un tema al que hay que meterle mucha puntualización, hay que hacer un muy buen trabajo y no tenemos por qué ir a prisas. Urge, claro que urge muchísimo, porque hay gente que no ha tenido una posibilidad de acceder a la vivienda. Y algo que también decía, que decían los tres en realidad, porque no solo decía Sofi, el Infonavit es curioso, se supone que es institución de crédito y que está destinada a darle crédito a quienes, a los trabajadores, evidentemente que su prioridad, ¿cuál es la prioridad de una empresa o cuál es la prioridad de un Infonavit? Darle préstamos o darle créditos al trabajador que menos tiene. Pues le ha dado créditos hasta los que tienen 100,000 pesos, o sea, cuyo salario es de 100,000 pesos, que no digo que no se los den, pero tu objetivo prioritario debe de ser el que menos salario mínimo tiene, ¿no? Sofía, y luego vamos contigo, Salvador. También es interesante, Meme decía que esto no tiene que ir a las carreras, y coincido totalmente. Lo que creo que preocupa a algunas personas, que podemos ver ciertas acotaciones, ver ciertas cosas positivas en estas modificaciones y ciertas cosas preocupantes, es que precisamente lo que hemos visto en esta legislatura, particularmente desde que llegan estas nuevos legisladores, es que se han encargado de aprobar reformas a las carreras. Eso es lo que yo creo causa esta incertidumbre.
ojalá se notaran estas preocupaciones y se hicieran modificaciones, pero ya vimos que, por ejemplo, en la eliminación de los organismos autónomos, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, estas modificaciones que se estaban planteando se escucharon y se ignoraron. Entonces, podría bien volver a suceder. ¿Crees que el Parlamento abierto que anunció hoy Ricardo Monreal sea una simulación solamente? La verdad es que como tienen la mayoría en ambas cámaras, pueden perfectamente, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero podrían perfectamente hacer una simulación. Vemos lo que pasó con el Poder Judicial. Se escucharon en estos parlamentos, pero al final hicieron lo que querían hacer, entonces podría volver a ocurrir. ¿Tú sí crees que será una simulación? Por supuesto, porque ya lo han hecho de esa forma y porque precisamente con el tema del Poder Judicial se habló, se presentaron escritos, se hicieron movilizaciones, se platicó con senadores, tratamos de pedir ayuda, platicamos con Noroña para ver si podíamos tener una opción y bueno, no ocurrió. Platicarle, le llaman a increpar y llegar y gritarle. No, 14 oficios presentados que se contestaron después del 15 de diciembre, que ya fue publicada la reforma. Esa fue su justicia pronta y expedita y escuchar al pueblo. 14 escritos presentados antes de que incluso pasara a Cámara de Diputados, de que se aprobara, de que se enviara al Senado. Lo único que yo estoy diciendo es, esta apertura me parece que sí pasa, brutal, maravillosísimo. Ojalá si se tuvieran todo lo demás. Sin embargo, sí creo que por supuesto que es una simulación. Okay. Y tocando los últimos 2 puntos. Punto importante, no lo hagamos a las carreras. Pues sí, es básicamente lo que hemos pedido con absolutamente todo, que menciono también este punto. Claro que se necesita regular y sí hacer una legislación que lo contemple es un punto importante. El tema es cómo. Atiborrar la Constitución de cosas no es un paso. Hay que hacer cómo, hay que saberlo hacer bien. Todas las reformas constitucionales de este proceso legislativo han llevado el correcto curso legislativo. No se han repetido párrafos. Voy para allá. Nada más quiero que hagamos así como el análisis de lo importante y de lo relevante que resulta para nuestra generación esta reforma a la ley de Es que eso ya está. Es súper relevante. Solo quiero meterme un tema. Me voy a meter un tema económico muy preciso. Okay. El tema de los fallos del mercado. Ahorita que hablan del mercado. Realmente ante los fallos del mercado que generalmente llegan a producir los privados, el único que puede resolverlos en un tema tan importante como es el de la vivienda, pues es el gobierno, es el Estado. Tenemos el tema de la gentrificación, los créditos hipotecarios que duran hoy 30, 40 años. Lo vivo con mi madre. Mi propia madre tuvo que endeudarse 30 años para pagarlo. Ahora, otra cosa es que el Infonavit, en lugar de tener intermediarios como ahora se está planteando con empresas filiales, con intermediarios reconocidos que no sean los compadres. ¿Y creadas por quién van a ser esas empresas filiales? Déjame terminar. De hecho, va a ser una empresa filial del Infonavit, regulada. O sea, del Estado. Pues, ¿y qué tiene? ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener una empresa paraestatal? Entonces, ni siquiera está considerada como Lo que pasa con el Infonavit es que el Infonavit, en lugar de tener intermediarios, el Infonavit lo convirtieron en intermediario, porque ahora resulta que la única forma de adquirir un crédito en Infonavit era yendo primero con un privado, comprarle una casa carísima a 30 años de endeudamiento y luego ir con el Infonavit a que te diga cuántos puntos tengas. Eso es impensable, es ilógico. Yo apunto algo aquí. La empresa privada, la empresa tal y como conocemos, lucra. La empresa estatal no tiene, su objetivo no es lucrar. Aquí hay que entender cuando lo llevamos justamente a la Constitución es porque se busca garantizar un derecho. Si buscamos garantizar un derecho, por supuesto que te tienes que hacer, ojo, aquí nadie está en contra de las empresas y tendríamos por qué estar en contra de ellas. Estamos en contra de los abusos que en el Estado se les permitieron y que a través de redes de participación de políticos y demás fomentaron que tengamos y que señalemos puntualmente la participación, por ejemplo, de un Alejandro Murat o de un David Penchina en este tipo de casos, que por cierto han generado un desvío de recursos que no conocemos ni siquiera la magnitud porque no han permitido que se auditen. Entonces, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que la empresa sea pública. No ¿por qué cambiar la estructura? Él sigue en el Senado, él está en Por supuesto que sigue en el Senado. Si no se conocen, ¿por qué no fortaleces instituciones, haces las investigaciones y después reformas la Constitución? ¿Qué se está haciendo? Ni siquiera tienes el problema focalizado. Estás fortaleciendo. No lo tienes focalizado y ¿por qué una reforma constitucional? ¿Por qué tendría? Porque tienes que garantizar un derecho que sea la vivienda social. Por eso apuntaba al inicio, el Infonavit le ha dado créditos incluso a quienes no son sus objetivos prioritarios. La garantía del derecho no se da solo a través de la Constitución. No, se ejerce. Por supuesto. Exactamente. El hecho de que no esté en la Constitución ni siquiera implicaría que no fuera un derecho. No, porque la Constitución no solamente plasma derechos, también es muy cierto que ha sido a través de los amparos, otra vez regresamos a través de los amparos que han intentado evitar que el objetivo discúlpanos a los buenos abogados que ser buen abogado no es presentar amparos. Los amparos se hacen a través de constitucionalidad y derechos. A ver, vamos a
Que termine Meme y luego vamos Hay contigo. solo una cosa que quiero puntualizar, porque es cierto, hay que ir por un parlamento abierto, por supuesto que sí. Y lo platicamos, de hecho, cuando fue lo de la reforma al Poder Judicial. Lamentablemente las buenas voces y las buenas propuestas no son escuchadas ni siquiera por la oposición. Y ese proceso ha enviciado los propios parlamentos, no Vamos, solamente... una última intervención de forma rápida, por favor, Natalia. A ver, creo que ni escuchados ni por la oposición ni por nadie, que francamente, y lo saben, creo que todos en esta mesa y lo compartimos, para mí, como seguro para todos ustedes, hoy no hay una oposición consolidada, hoy no existe, es una basura, no da buenas opciones, pero habemos muchas personas que sí, habemos muchos ciudadanos que sí, que en carácter de ciudadanos y estudiantes o cualquier otro carácter, hemos pedido esa escucha y no se da. La preocupación es precisamente esa, que no queremos reformas a las carreras, que de verdad solamente las modificaciones a textos constitucionales no hacen la diferencia. Okay. Eso creo que es lo más importante. Salvador. Bueno, las por modificaciones a textos constitucionales, tú como constitucionalista debes de saber que hacen muchísima diferencia. Las buenas, sí. Las buenas, sí. ¿Y tú cómo puedes definir que es una buena reforma? Tiempo de análisis, yo sí te digo cómo puedes definir. Responsabilidades determinadas, exposiciones de motivos, por muchísimas razones. Yo sí te digo cómo puedes definir si una reforma es buena o no. Cuando consagra derechos. Y un derecho a la vivienda, es algo urgente que se tiene en este país. Por justicia social, por justicia histórica, por justicia económica. Es urgente esta reforma. Calma. A ver, ya está para terminar. Calma. Ya no fuimos al proceso extraordinario, ya no se fue a la Cámara de Diputados al proceso extraordinario, al periodo extraordinario. Sí. El mismo coordinador Ricardo Monreal pide hoy mesura, vamos a analizar, vamos a hablar con los actores involucrados. Muy bien. Si eso no es parlamento abierto y no es escuchar a todas las voces, no sé entonces qué es. Solo un comentario. Absolutamente ningún derecho, por mucho que esté una reforma constitucional, ningún derecho es absoluto. Los diagnósticos que se hacen son precisamente para delimitarlos. Entonces, no, que una reforma Yo creo que constitucional sí es simbólico que tengamos Sofía, el derecho a la vamos vivienda en la contigo Constitución. y contigo terminamos, Sofía. Histórico. Ojalá lo que dice Monreal sobre el Parlamento abierto, como muchas otras cosas, lamentablemente de la 4T, no se queden solamente en el discurso y sí se quede en las acciones. Ojalá se hagan las modificaciones necesarias y, bueno, además de eso, también puntualizar. Debe analizarse este perfil de Octavio Romero Oropesa. Sabemos que endeudó terriblemente a Pemex y ahora va a ser el encargado de esta nueva administración. Muy bien. Nos vemos ya el otro año. Nos vemos el otro año. Felices fiestas para todos. Pausa, regresamos. Y ese fue el último miércoles de debate joven en Milenio, pero ven las posturas tan distintas. Cerraba Sofía diciendo que Octavio Romero había endeudado Pemex y yo lo que les decía es no lo endeudó, no se ha terminado, o sea, no estamos desendeudando Pemex como nos gustaría. ¿Por qué Pemex? Pues porque para desendeudar Pemex tuvimos que pasar todo un proceso donde nos empezamos a volver autosuficientes, donde Pemex ya no se volvía prácticamente el tapete de las empresas, donde Pemex volvía a agarrar su autonomía, volvía a agarrar ya no un criterio de empresa privada o de empresa paraestatal, sino de empresa del Estado, donde cambian por completo su dinámica de funcionamiento. Entonces, por supuesto que en este momento no podemos hablar de Pemex no está endeudada, porque estamos en ese proceso de desendeudamiento, pero es muy distinto eso a decir que Octavio Romero la endeudó. Endeudada ya estaba, es más, las estaban dejando no endeudada, quebrada, vale la pena recalcarlo. Pero ahora que, que entramos como a esta dinámica, hay algo que hay que seguir mencionando, porque también la opinocracia se ha estancado mucho en decir, es que ¿por qué en la administración de Andrés Manuel López Obrador no se hizo nada? Y yo, de hecho, aquí tengo todavía mis apuntes del día de ayer que utilicé para Milenio, y no es que no se hiciera nada, quiero puntualizar un par de cosas que sí se hicieron. ¿Qué se hizo en la administración de Andrés Manuel? Primero, el entonces el director se redujo un sueldo el 80.64%, antes ganaban 780,000 pesos. Además, con Andrés Manuel López Obrador se implementaron medidas para modificar el cambio de modelo de créditos impagables y evitar desalojos. Se dejaron de otorgar estos créditos imparables. Se establecieron controles para evitar las ventas sucesivas de vivienda. Los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, pasaron de 140,000 millones de pesos a cerca de 800,000 millones de pesos al cierre ya de este año. Carlos Martínez, que era el titular de Infonavit en la época de AMLO, logró la recuperación de 2,000 millones de pesos del caso Telra, que es el que exhibió Octavio Romero en la mañanera. Y además, en contra de la voluntad del sector patronal y el sindical, e incluso
con amenazas de ambos, fue la primera administración del Infonavit auditada. Por eso mencionaba en el debate de Milenio, es muy difícil que en este momento sepamos exactamente cuánto dinero no se desvió, cuánto dinero se malusó. No, es muy difícil saberlo, porque históricamente han evitado ser transparentes en el Infonavit. Lo que hoy tenemos es la investigación de Octavio Romero, ya nuevo titular del Infonavit. Y para eso quiero poner este otro comentario, que es otro resumen que hacen desde el punto de referencia en particular sobre los casos de corrupción que, si bien llevan años ocurriendo, no desde el inicio, porque ojo, cuando el PRI habla de que es el PRI de las instituciones, sí y no. Era el PRI de las instituciones, porque el Infonavit en sus inicios, si no mal recuerdo, aquí leía sus comentarios, me decían, durante 15 años, los primeros 15 años, el Infonavit funcionó muy bien, ¿no? Realmente daba los créditos al principio. En sus primeras épocas sí te daba los créditos que se tenían que haber hecho, sí te daba o sea, sí cumplía con lo que te prometía. Pero, ¿qué pasó? Cuando este PRI se fue transformando en el PRI de las desinstituciones, de las privatizaciones, y además le dio la entrada al PAN, que es el PRI, más bien que es el PAN de la privatización, evidentemente la cosa cambia. Y aquí en punto de referencia, hicieron un resumen detallando ya con nombres y apellidos lo que ya había exhibido Octavio Romero, actual titular del Infonavit. Durante años el Infonavit fue la caja chica de los gobiernos neoliberales y sus socios. En 2014 el instituto contrató a la empresa Telra para diseñar y operar una plataforma que administraría soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. El monto era de 100 millones de pesos y Telra debía tener la plataforma en 2 años. Al vencer el plazo y dado que no entregó el servicio contratado, el Consejo de Administración del Infonavit acordó terminar el contrato. Telra se inconformó, manifestó que era arbitraria e injustificada su terminación. Fueron meses de negociaciones, pero el 30 de agosto de 2017, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad indemnizar a la empresa con 5.080 millones de pesos. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5.000 millones como indemnización. Del dinero recibido, Telra transfirió una parte a un fideicomiso en el que presuntamente participaban Max y André Hellman, propietarios de Fibra 1, con el objetivo de invertir en un portafolio inmobiliario en Estados Unidos. Con la llegada de la Cuarta Transformación, inició una investigación que encontró la triangulación de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. En enero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Max y André Hellman y de Telra, de la familia Zagatawil. Días después, los Hellman se acogieron al criterio de oportunidad y firmaron un acuerdo reparatorio donde regresarían 2.000 millones de pesos, mientras que la familia Zagatawil se ha negado a resarcir los 3.000 millones de pesos que ilegalmente obtuvo. Además, ha sido beneficiada por el Poder Judicial Federal, que canceló órdenes de aprehensión contra Rafael Zagatawil, dueño de Telra, y su hijo Elías Zaga, y concedió que Teófilo Zagatawil lleve su proceso en libertad. Este año la Fiscalía General de la República solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra los dueños de Telra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras tanto, los únicos funcionarios de Infonavit procesados son Omar Cedillo Villavicencio, exsecretario general jurídico, y Alejandro Gabriel Cerda, excoordinador general jurídico.
quienes también se acogieron al criterio de oportunidad. Punto de referencia. Ahí está, nada más. Y aquí hay un comentario que hacer y, claro, y quiero rescatar, creo que no lo destaqué, pero déjenme ver si lo encuentro. Aquí está, ¿no? Dice Anne Emias, autocrítica. En efecto, nos preguntamos el por qué en el gobierno de la leyenda viviente Andrés Manuel López Obrador no se dio solución a este tema expuesto por el ingeniero Romero Oropesa hasta hoy, que es lo que tuve que haber dicho en Milenio. Y sí, lo tuve que haber dicho, pero se me olvidó. Pero ¿saben qué? Me puse, antes de hacer el comentario, yo ya tenía la respuesta. No podíamos conocer esto porque recordemos que la administración del Infonavit no podía ser auditada. Su primera auditoría ocurre en 2023, que es la que forzó Carlos Martínez. Y con la información que él tenía, logró recuperar 2 millones, si no estoy mal, 2.000 millones del caso Telra. Recordemos, la prioridad en la administración de Andrés Manuel es vamos a recuperar el dinero de lo robado, ¿no? Vamos a recuperar el dinero, vamos a dárselo a la gente y vamos a empezar a poner frenos. Y a eso súmenle que no podía ser auditada. Su primera auditoría fue en 2023. Entonces, cuando llega ya Octavio Romero Oropesa, Octavio Romero ya llega con condiciones donde al menos ya tiene una primera auditoría pasada y decisiones del titular de Infonavit pasado que le dieron paso a conocer cómo estaba el escenario de Infonavit. Eso es el comentario que tengo ahorita, ¿no? Ahora, hoy en la mañanera, pues ya le preguntaban más a la presidenta enfocado en el caso, sobre todo, ya ni siquiera a David Penchina, que es uno de los más responsables, de Alejandro Murat, que en este momento es senador de Morena. Y la presidenta menciona que este no es un tema político, y yo coincido, está bien, este no es un tema político, es un tema de justicia. Y como es un tema de justicia, aplica la máxima que hemos estado repitiendo mucho a lo largo de estas semanas. No importa si es Morena, PRI, PAN o lo que caiga. Lo que importa es, y sobre todo, si están en Morena, que se sacudan estas acusaciones de corrupción. Que cualquier persona que esté dentro del movimiento, así haya sido de los puros o converso, realmente esté converso. Y cuando hablamos de converso es que realmente tenga esta visión de estar a favor de los más necesitados por el servicio del pueblo y no que tengan con estas maneras de servirse. En el caso de Alejandro Murat, vaya, criticamos desde el primer momento que Alejandro Murat estuviera como senador en Morena, podemos entender los movimientos políticos, el pragmatismo, podemos entender muchas cosas, pero no vamos a perder de vista ni vamos a tolerar que esto se quede ahí. Así que yo velo por esa línea de si las investigaciones eventualmente topan contigo, no me importa si eres senador de Morena, del PRI o del PAN, tienes que responder.